Hola, ¿cómo andan? Bueno, hace rato que no nos vemos por acá. Em, ¿Qué voy a hacer en esta primera clase? Lo que voy a hacer es contarles, esta primera clase de esta segunda parte, es resumir o redondear un poco las ideas que tuvimos en nuestras dos primeras clases sincrónicas acerca del surgimiento de la macro al calor de la aparición de Keynes en el escenario económico, en la teoría económica. En primer lugar, ¿qué es lo que dice Keynes? Que Keynes surge, o sus ideas empiezan a aparecer al mismo tiempo que se desenvuelve la crisis más grande que tuvo el capitalismo hasta ese entonces, que es la crisis de 1930, o de la década del 30, si se quiere, que comienza previo a esa fecha. Y Keynes, de alguna manera, viene, y lo que más me importa a mí que ustedes traten de canalizar, de incorporar, es esta crítica, este patear el tablero a la teoría económica vigente, ortodoxa, dominante, basada en el entramado neoclásico sobre el cual se montaba esta teoría hegemónica y dominante. Entonces Keynes viene a criticar, a cuestionar la teoría económica neoclásica. ¿Cuáles son los pilares de esa teoría económica neoclásica sobre los cuales se va a basar Keynes para su crítica? Principalmente la ley de Say. ¿Qué decía la ley de Say? La ley de Say lo que dice es que toda oferta genera su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. No importa cuánto se oferte, alguien lo va a demandar. Bueno, Keynes viene a cuestionar esto. Y lo hace sumado a dos críticas también muy importantes y muy fuertes, que son las siguientes. Una es la crítica al mercado de trabajo neoclásico, y la otra es la crítica a lo que vamos a llamar mercado de capitales. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Las vimos, pero voy a retomar un poquito. Bueno, la ley de Say ya les digo que toda oferta no me tengo que preocupar porque va a generar cierta demanda. No importa quién lo demande, de alguna manera se va a realizar esa mercancía que yo produzca. Ahora, Keynes mira un mercado en particular, que es el mercado de trabajo. Es decir, esta variable tan clave, ¿no? que tiene que ver con el nivel de empleo de la economía, que tiene que ver con, el bienestar del conjunto de la sociedad. Y cuando estudia el mercado de trabajo se encuentra con la teoría neoclásica del mercado de trabajo, que no la voy a repetir porque la vimos, que es cómo se constituye la oferta la hacen los y las trabajadoras, la demanda es por parte de los y las empresarias, y de esa intersección entre oferta y demanda de trabajo surge un nivel de empleo y el precio del trabajo, que es justamente el salario. ¿Qué dice? ¿Cuál es la conclusión de esta teoría? Esta teoría dice, bueno, en realidad no existe desempleo involuntario. Cualquiera que quiera trabajar al salario vigente va a encontrar trabajo. Y si no quiere trabajar es porque pretende un salario mayor. Y que no está dispuesto a trabajar por el salario vigente, está dispuesto a trabajar solamente por un salario mayor, es decir, oferta más en función de un salario más grande. Y si hay alguien desempleado, lo que tiene que permitir es que baje el salario y de esa manera quienes demandan trabajo aumentarán su demanda. Keynes critica esto fuertemente. Tiene dos críticas, una teórica y una empírica. Léanlas, pero no me voy a meter en eso en particular. Creo que Candela me había hecho una pregunta por mail acerca de esto. Si es esto, lo conversamos en alguna clase sincrónica. Pero lo cierto es que Keynes se encuentra con un escenario absolutamente distinto. Gente que quiere trabajar a cualquier salario y que no encuentra trabajo. Es decir, que no hay quien demande trabajo. Es decir, no hay empresarios y empresarias que quieran contratar a trabajadores, así sea pagándoles muy poco. Por lo tanto, Keynes va a decir, la determinación del nivel de empleo no es en ese mercado de trabajo, es en otro lado. Depende de otra cosa. Antes de avanzar con esto, ve algo parecido con la inversión, con el ahorro y la inversión. ¿Se acuerdan qué es el ahorro? ¿Saben qué es el ahorro y la inversión? Bueno, el ahorro sería algo así como la oferta de dinero que hay para que un inversor vaya y demande ese dinero.
¿no? Yo les decía que puede ser que yo soy una empresaria y invierto o reinvierto mis ganancias, pero también puede ser que yo sea una empresaria que no quiero en este momento aumentar mi inversión, pero lo pongo en un banco y va otro empresario y pide plata prestada y le van a dar mi plata, ¿está claro? Demanda. Y la teoría neoclásica supone que ese mercado de capitales donde hay una oferta, que es el ahorro de la economía, el dinero que se ahorra en la economía, y por otro lado hay una demanda, que es la demanda de dinero para inversión, se equipara. Y que el precio que surge de ese mercado de oferta de dinero y demanda de dinero, o de capitales, como lo quieran llamar, que sería el ahorro y la inversión, ese precio, ¿saben cómo se llama? Se llama tasa de interés. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si hay mucha oferta de dinero, la tasa de interés es baja y va a haber muchos empresarios que quieran demandar dinero para invertirlo porque la tasa de interés es baja, o, por el contrario, si hay poco ahorro en la economía, la tasa de interés va a ser muy alta y entonces eso va a alterar las decisiones de inversión y no va a haber, los empresarios no van a estar tentados en invertir porque la tasa de interés es muy alta. ¿Y cómo juega esta tasa de interés? A ver si lo logro transmitir a través de esta clase, de este video. Esta tasa de interés altera de manera, tiene como una dualidad. Tiene un doble carácter para tentar o desincentivar o destentar la inversión. Por un lado, yo tengo ahorro, y ¿qué puedo hacer con mi ahorro? Puedo invertirlo o puedo ponerlo en el banco y no hacer nada, y si la tasa de interés es muy alta, yo sin hacer nada, sin invertir en lo que hago, tengo una suerte de ganancia. Ganancia que proviene, es una ganancia financiera, que proviene solamente de dejar la plata en el banco. Si la tasa de interés es muy alta, eso desincentiva a la economía real, eso desincentiva que yo invierta. Supongamos que yo soy empresaria textil y voy a hacer vestidos. Bueno, hacer vestidos por supuesto tiene algún riesgo, no poder venderlos, o tiene el riesgo de que yo diseñe un vestido que a nadie le gusta, o que hago vestidos soleros sin mangas y esta temporada no hay, el clima es tal que nadie usa eso, o la moda cambia, y además, bueno, tengo que poner un local con el riesgo, me puede aparecer una pandemia, entonces la gente, estoy muy entusiasmada poniendo mi local, pero aparece una pandemia que no tiene nada que ver con nada, y no puedo vender mis vestidos, porque la gente no se los puede probar, porque la gente no puede salir, etcétera. Bueno, lo que ya saben, digamos, esto que hubiera sido ciencia ficción hace un año, ahora es real. Entonces, en ese caso, pareciera más tentador dejar la plata en el banco. Ahora bien, inversamente, si alguien no tiene, miren, para mí, que yo tenía dinero, dejé de invertir porque tiene mucho riesgo y preferí poner la plata en el banco porque hay una tasa de interés alta. Si hubiera una tasa de interés baja, yo no tengo ese incentivo. Es más tentador decir, bueno, pongo el negocio y veo qué onda, pero total, para tener la plata en el banco parada, que me da 2,50 pesos, mejor abro un local, me la juego, etc. De manera paralela, digamos, análoga, alguien que no tiene dinero, pero quiere invertir, le va a pedir plata al banco, y si el banco le dice que la tasa de interés es muy cara, es muy alta, esa persona se ve desincentivada, no tiene el incentivo a invertir, porque tiene que pagar después una tasa de interés muy grande. ¿Me siguen lo que digo? Tiene que, supongamos que quiere poner una empresa de alfajores para Matías, alfajores Guaymallén, quiere vender alfajores Guaymallén, va, le pide plata prestada al banco, y el banco le dice, mira, tenés que devolver una tasa de interés altísima. Entonces Matías tiene que vender un montón de alfajores Guaymallén. A él le encanta, pero no sabe si a todo el mundo le encanta. Además, testió en la clase de economía y vio que el Guaymallén para abajo. Entonces se la tiene que jugar demasiado. En cambio, si va al banco y la tasa de interés es muy baja, dice, yo me la juego. Total, le tengo que devolver poca plata al banco. Entonces fíjense cómo la tasa de interés juega un papel donde a veces incentiva si es baja la inversión y desincentiva si es alta.
¿Por qué? Porque se va la plata por la especulación financiera y porque es muy costoso endeudarse. ¿Me siguen? En otra versión también les puede pasar a ustedes, si no para invertir, si piden una tasa de interés, si se endeudan para no sé, irse de viaje. Si la tasa de interés es muy alta, no te dan ganas de sacar un pasaje en 12 cuotas, qué sé yo. Bueno, esto también es otro de los pilares sobre los que se va a montar la crítica de Keynes. Entonces serían tres que en realidad uno absorbe los otros dos. La ley de Say, primero, el mercado de trabajo y el mercado de capitales o mercado de dinero, como lo quieran llamar. Esto que vincula el ahorro con la inversión. Keynes dice, esto no es así. ¿Qué es lo que está viendo? En momentos de crisis, aun si el salario es bajísimo, los empresarios no demandan trabajadores. Y aun si la tasa de interés es baja, los empresarios no demandan dinero para invertir. ¿Qué es lo que está diciendo Keynes? Está diciendo no depende de esos dos precios. No depende la inversión del precio del salario o del precio del trabajo, del salario, y no depende de la tasa de interés que es el precio del dinero. La inversión depende de otra cosa. ¿Y de qué otra cosa depende? A ver quién se acuerda, por ahí lo tiene que estar diciendo. Depende de este concepto que es la demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada. Dice, esta demanda agregada depende, o es igual, no depende, es igual. Esta demanda agregada es igual al consumo más la inversión. Si la demanda agregada es bajita, es poquita, si no hay demanda, no hay quien demanda, la inversión cae. Y si cae la inversión, cae el consumo. ¿Por qué? Porque la inversión, ¿qué es? La inversión es empresarios contratando trabajadores. Y esos empresarios que contratan trabajadores pagan salarios. Y esos trabajadores que reciben un salario consumen. Entonces, si la demanda agregada está por el piso, no hay inversión, no hay consumo y baja luego, digamos, es como circular. Cayó la inversión, cayó el consumo y por lo tanto cae más la demanda agregada. Y así entramos en lo que se llama un círculo vicioso en la economía. ¿Qué quiere decir un círculo vicioso? Quiere decir esta idea de que la economía está deprimida y cada vez está más deprimida. ¿Qué dice Keynes? ¿Quién va a aparecer en este escenario haciendo, digamos, es la entrada triunfal de quién? Ya lo saben, ya lo hablamos, es la entrada triunfal del Estado. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado lo que va a hacer es gasto público, gastar. Va a venir a subsanar la falta de inversión por parte del empresario, por parte del sector privado, que deprime la demanda agregada, ¿sí? Y entonces también lo que está diciendo Keynes es, ojo, la tasa de interés puede cumplir un papel, el salario puede cumplir un papel en la determinación de la inversión, pero es secundario. Lo que importa es la demanda agregada. Y va a hablar de otro concepto Keynes, que son los animal spirits y las expectativas. Dice, ¿cómo los empresarios construyen, deciden si invertir o no? Bueno, un olfato a ver si hay posibilidades de inversión, posibilidades de ganar plata o no las hay. Eso es lo que va a hacer Keynes en esta etapa, ¿sí? Esto viene a romper con la teoría neoclásica y viene a construir su nueva teoría y de alguna manera le está dando la entrada triunfal, le está dando, está cambiando el papel del Estado. El papel del Estado que ahora se convierte en un actor económico, ¿sí? Y este actor económico a lo largo, desde su aparición, digo, en la década del 30, con fervor, en el mundo capitalista, por lo menos, en las economías socialistas planificadas, el Estado ya era un actor preponderante, pero en el capitalismo aparece, se convierte en un actor económico hace relativamente pocos años, digamos, son 100 años en la historia, tal como lo conocemos, ¿no? El Estado previo a eso garantizaba la seguridad, digo, eso lo podemos pensar, qué sé yo, desde
si bien no es un Estado, digamos, desde las sociedades romanas, donde el emperador protegía a los pueblos, a las ciudades, ¿no? A cambio de un diezmo, a cambio coactive, ¿no? Digamos, cuando cobraba un impuesto o se quedaba con una parte de la producción del campesinado y demás, era para proteger a esa sociedad, a esas ciudades. Bueno, ahora el Estado tiene un papel protagónico en la economía. Y les decía, a lo largo de esos 100 años a veces hay experiencias de un Estado más productor, un Estado que tiene empresas públicas, ¿no? Hasta cuando yo era chica, la luz, el gas, los ferrocarriles, el transporte, todo el transporte público, aéreo, estaba en manos del Estado. Luego hubo una gran oleada de privatización de los servicios provistos por los estados, no solo en Argentina es un buen ejemplo de eso, pero también en buena parte del mundo. Digo, sin ir más lejos, el petróleo, la exploración, extracción y refinación del petróleo, que es lo que la convierte en combustible, ¿no? YPF está en manos del Estado. Luego vino una gran oleada privatizadora, donde el Estado se corre y toma en teoría un rol regulador de esas empresas, ¿no? Por su carácter de servicio público, el Estado toma un carácter regulador. Y luego, yo esto digo como para que se den una idea, el Estado muy productor es el Estado bien típico de los años, la década del 30, 40, 50 en Argentina, muy peronista, ¿no? Sería a partir del 45. Luego viene una oleada privatizadora donde el Estado de alguna manera se corre, ¿no? Y esa es la década de los 70, en Argentina es la dictadura militar, un poco en los 80 y tiene otro pico en los 90, que es este Estado ya de vuelta neoliberal, que se corre de la producción, ¿no? Y luego vino, sobre todo en estas latitudes del mundo, de vuelta un Estado interventor, digamos, ante el fracaso de este Estado regulador y las empresas de servicios públicos, proveedoras de servicios públicos en manos del sector privado, aparece nuevamente un Estado que empieza a recuperar parte de su capacidad productiva. Muy poco, igual, ¿no? No se vuelve a los niveles anteriores. Y eso es podemos poner, digamos, el kirchnerismo en la Argentina, ¿no? Es la recuperación, sin ir más lejos, ahora AISA, por ejemplo, la empresa proveedora de agua, está en manos del Estado, también Aerolíneas Argentinas, alguna línea de tren, después de los accidentes, ¿se acuerdan del accidente de Once? Quería decirles un ejemplo más, YPF. YPF fue la más revolucionaria, digamos, ¿no? Es decir, el Estado argentino le expropia a la empresa que tenía en su poder, que manejaba YPF, que es Repsol, le expropia esa parte porque por considerar al petróleo, obviamente, al combustible, a la nafta, a un sector y al gas, un sector estratégico, porque es un sector del cual dependen todos los demás, ¿no? Digo, esto lo vamos a hablar en la clase la semana que viene, que es nuestra última semana de clases, creo. Tendría que pensarlo, sí. Lo vamos a pensar de cómo se dio esa etapa en la Argentina. Pero lo cierto es que aparece el Estado, vuelvo a eso. Aparece un Estado activo, un Estado haciendo lo que vamos a llamar macroeconomía, ¿sí? El Estado hace política económica, lo voy a poner acá. A ver, el Estado hace política económica. ¿Qué política económica hace? Una primera política fiscal, una segunda política monetaria y vamos a hablar de una tercera política que es la cambiaria, ¿ves? Cambiaria barra comercial, ¿sí? Entonces,
vamos a ver estas 3 políticas. Pero, me quedó corto el papel, es de mi hija, ¿no? Esto se debe imaginar. Una trip para que haga sus juegos. Lo que tenemos que ver es que el Estado, voy a poner otro color, es violeta, su color preferido. Cuando el Estado se mete a hacer economía, cuando empezamos a pensar al Estado en términos globales, haciendo esta macroeconomía, vamos a estudiar cuál es la capacidad productiva de nuestro país. ¿Cómo se llama eso, la capacidad productiva? ¿Cuánto produce nuestro país en un determinado periodo de tiempo, supongamos en un año? ¿Alguien sabe cómo se llama ese indicador, que es el más importante? Creo que lo hablamos. Esa medición. Eso se llama Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno no es otra cosa que el famoso PBI. ¿Sí? Y esto, cómo se mide ese PBI y cómo se mide en la economía distintas cosas, eso entra dentro de lo que se llaman las cuentas nacionales. Entonces, yo ahora voy a interrumpir este video, porque esta es una clase como una suerte de clase de repaso que viene a retomar aquello que nosotros vimos en las 2 primeras clases sincrónicas, y me voy a meter en este tema que es el tema de las cuentas nacionales, ¿sí? ¿Cómo se mide el Producto Bruto Interno? Bueno, nos vemos ahora en un ratito.